¿Qué tal si yo te dijera que sí se puede leerle el cerebro a la gente y entender cómo funcionan y hacerlo rápido? De eso se trata lo que vamos a ver hoy aquí. Usar las palabras correctas con el cerebro correcto que tengamos nosotros por delante. Porque el peor error es usar las palabras correctas en el cerebro incorrecto. Por eso es que yo no creo en los guiones, porque cada persona es distinta. Quédate en esta clase, que hoy la vamos a pasar bien chévere, con una tremenda ilustración. En la más reciente conferencia de prensa del presidente Mulino, vimos un roce entre un periodista y él. Y de hecho fue quizás hasta con dos periodistas. Sin embargo, con el segundo, el señor presidente José Raúl Mulino tuvo una actitud distinta. Y eso es lo que quiero resaltar en este contenido de hoy. Fíjate, las necesidades humanas son las que son dueñas y directoras del show. ¿Qué pasa con esto? El DNA del comportamiento humano se deja ver cada vez que hablamos. Cuando hablamos, soltamos las claves de lo que activa nuestro cerebro y aquí entran los neuropéptidos, que son los mensajeros químicos del sistema nervioso y que regulan una amplia variedad de funciones fisiológicas y conductuales. La primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando tenemos a alguien por delante es: ¿qué es lo que esa persona quiere que yo sepa de ella sin decirme una sola palabra? Y para eso, este sistema que he aprendido y que estoy compartiendo con ustedes, que es el rayos X de 6 minutos y que tengo dos minutos para saber rápido a quién tengo por delante y luego los otros 4 para ir completando las partes del rompecabezas. Las 6 necesidades básicas que tiene el ser humano son, es decir, la forma en que nos agrupan son con el significado, la aprobación, la aceptación, esas están aquí, la inteligencia, la lástima y la fuerza y el poder. Dentro de esas, ¿a dónde yo tengo ubicado al señor presidente José Raúl Mulino? ¿A dónde crees tú? Te doy 2 segundos. Para mí, en la fuerza y el poder. Y en ese sentido, estas personas, lo que les importa más es verse poderosos, sentirse poderosos. Y en ese sentido también quiero traer a colación a uno que yo conocí en mi vida, el primer y más importante coach que yo tuve, mi papá. Era igual que él, bastante parecido. Dentro de sus necesidades a estas personas les importa más verse respetados que queridos. Y es por eso que a ese tipo de personalidades les vale cebo esto del carisma. Por eso fue que cuando Blandón le dijo, yo no sé, creo que fue él, que él tenía el carisma de un macetero, yo estoy más que segura que el señor Mulino me vale cebo. Ese tipo de personalidades no le puedes hablar a través de las emociones. Tienes que hablarle de otra forma, porque su cerebro funciona diferente. Y quizás esta información que te vengo a traer aquí hoy pueda servirle bastante a los periodistas que van a hablar con él, a la gente que va a negociar con él para relaciones interpersonales. Fíjate en una cosa. Mira, yo tengo mis anotaciones aquí, que es lo que yo hago siempre, Mira, vamos a hablar del señor presidente en este sentido, porque son 6 las personalidades, pero para mí él marca mucho en fuerza. Ellos tienen que verse, tienen un volumen exagerado cuando es necesario. Cuando es necesario. Estas personas hablan de cómo ellos superaron sus retos. Nosotros hemos visto eso en sus presentaciones, que él habla, por ejemplo, cuando entregó el estadio, hasta lloró recordando cómo fueron sus inicios.
Ellos describen cómo lograron escalar en la vida. Eso para ellos, en su cerebro, en la necesidad, en la forma en que hablan, su necesidad esencial de poder los hace recordarse y recordarle a los demás cómo fue que lograron eso. Otra de los puntos que los caracteriza a ellos es que se enfocan mucho por el estatus y el orden jerárquico social. Al menos en el rango de él, eso es importante. En cuanto al lenguaje no verbal de este tipo de personas, por ejemplo, ellos siempre mantienen el chin up, es decir, la barbilla siempre bien en alto, el pecho bien expuesto, son sarcásticos. Tienen muy poca expresión facial, se ríen poco y no demuestran vulnerabilidad o demuestran muy poca vulnerabilidad. Y digo, es imposible en este caso no recordar a mi papá en esto. Mi papá también era un hombre que demostraba mucho poder, con un rango distinto al que tiene el señor Mulino, pero aquí lo estoy describiendo, mis hermanas no me dejarán mentir. Esta gente prefiere conversaciones centradas en acciones y logros. Tienes que hablarle rápido, pim, pam, pum, dime qué es lo que es. Por eso es que el señor presidente se enfoca mucho en las conferencias, aunque le hayan dicho que no. Para ese tipo de personas, sentarse a hablar de logros, acciones, planes, eso es importante para ese tipo de personalidades. La apariencia de estas personas, ¿cómo lucen? Generalmente son muy limpios, muy clean cut, son muy sharp, son muy inmaculados en su forma de proyectarse. Mi papá era uno que al menos él siempre andaba nítido, esa es la palabra, nítido. Son gente que andan siempre nítida y si usan barba, que en el caso de mi padre no era tal cosa, pues la tienen siempre muy bien cuidada. La eficiencia con ellos está por encima del estilo. Eso también es otro dato. Usan colores por lo general oscuros y no se complican mucho con el tema de la vestimenta porque para ellos la eficiencia está por encima de cualquier cosa. En cuanto a lo psicológico, es que buscan el respeto más allá de ser amados. Reitero eso. A este tipo de personas tú no le puedes entrar a través de las emociones. Prefieren conversaciones de acción y nunca intentes llegarle por un discurso emotivo. Tú tienes que hablarles y lo que ellos van a respetar de ti para poder influenciarlos, tienes que hablarle con claridad, con transparencia, con data y hasta con astucia. Y aquí es donde entra un personaje que me gustaría resaltar. Quiero que vean la diferencia entre el primer periodista de la prensa que se presenta a él con algo de por medio entre él y el presidente, su celular. Él tenía el celular acá y ni siquiera miraba al presidente a los ojos cuando le hablaba. Él le hacía la pregunta y estaba mirando el celular. Sin embargo, Icár Reyes, mira, para mí, fenomenal, Icár Reyes, cómo se levanta, cómo se acomoda el saco, ni siquiera tiene un celular por delante, cómo va hilando sus ideas, tiene su cerebro filoso, inclusive fíjate cómo le habla el presidente, que le dice, sí, que tú me dijiste ayer que estabas reservando la pregunta para Icár Reyes. Para mí, un papi. La estrella de esta conferencia fue este señor. En este momento, cómo se proyecta él y vean cómo le habla el presidente. Shangri-La. Yo estaba en el Shangri-La. Eso para mí es Disney World.
Icar Reyes sabe cómo hablarle a este hombre. Y no sé si lo hace por maña, porque ya lo conoce o sabe cómo entrarle. Yo desconozco si esa sea la forma de Icar Reyes, pero quiero resaltarlo acá, porque nosotros, los decodificadores, y yo que estoy ahora en la fase de perfilación, no puedo ver más allá si no tengo a un buen periodista o a un buen interrogador que sepa hacer buenas preguntas. Vean el manejo que tiene el señor presidente con Icar Reyes. A mí, en lo personal, me encantó. Buen día. A ver. Si es lo que me iba a preguntar, que te guardaste ayer en el radio sí, periódico. Exactamente. Dice, no lo voy a decir porque es mi pregunta del en la mesa editorial de Panamá Directo. A ver, y voy a seguir la línea del colega de la prensa. Si bien es competencia exclusiva del legislativo la conformación de sus comisiones permanentes de trabajo, para nadie es un secreto la conformación de cada una. Una de estas es casualmente la comisión de credenciales. Sí. Existe la posibilidad de que un PRD asuma, porque es mayoría. La pregunta, ¿no le preocupa al presidente Mulino alguna figura del PRD en especial que asuma credenciales, tomando en cuenta que hay que trabajar en conjunto y que mandar también designaciones, entre ellos magistrados, que a través de esa figura se presione al Ejecutivo con favores y demás? Y aquí es donde el tema se pone sabroso, porque el presidente reacciona rápido ante esto de que él puede ser manipulado, utilizado, presiones, etc. Este tipo de personalidades, otro trazo psicológico de ellos es el orgullo. Son orgullosos. Hay estoicismo y hay agresión. Dicho esto, en donde su orgullo se ve menoscabado, te van a parar de forma inmediata. Espérate, párame eso ahí. Ni siquiera le dejó terminar la frase o la pregunta a Icar. Me paras eso ahí, te me calmas. Uno tiene que, con este tipo de personas, y yo entiendo que, vamos, en estas conferencias de prensa, uno no tiene mucho tiempo para la palabrería, pero quiero regresar al inicio de esto. Es saber utilizar qué palabras con qué cerebros. Aquí los guiones y las palabras comunes y corrientes tienen que ser, digamos, excluidas para saber meter una pregunta que sepa más a una conversación, que fue lo que Icar Reyes empezó a hacer. El manejo de este hombre fue, para mí, fenomenal. Sin embargo, pues, cuando quieras sacar información delicada, lo que importa es generar una conversación, porque a nadie le gusta sentirse juzgado. Y lo que vas buscando es sacar información sin que se sienta como pregunta. Seguimos. Yo no soy Nito Cortizo. Vamos a empezar por ahí. Y nadie de la Asamblea me va a presionar ni me va a chantajear a mí. Buenos días, presidente. Mario, ¿qué tal? En la Asamblea Nacional se repitió una escena parecida a la del 1 de julio, puesto que se reportó la presencia del asesor del Ejecutivo Ricky Fábrega el día de la definición de las comisiones legislativas. ¿Por qué estaba allí y si hay algún interés particular del Ejecutivo en que RM, realizando metas, presida la comisión de credenciales? Vamos a despejar el muro. Jorge Ricardo Fábrega es mi asesor presidencial, coordinación y enlace con la Asamblea, que es un órgano político. ¿Recuerdan que les mencioné que en el trazo psicológico de estas personas es importante hablarles con claridad? No escuché al periodista decir el nombre del enlace del presidente en la Asamblea, pero el presidente sí se lo tira. Jorge Ricardo Fábrega. A este tipo de personas hay que hablarles con mucha transparencia, con fuerza, con la misma fuerza que ellos tienen adentro. Y ser transparentes y claros es sumamente importante. Vamos a ver, vamos a seguir viendo. Con el que yo necesito tener coordinación.
no para buscar votos, pues ese no es nuestro trabajo. Pero ¿cómo no me va a interesar a mí cómo va el desarrollo de las comisiones de la Asamblea, por amor? Y aquí viene la importancia de saber leer a alguien cuando te está hablando. Fíjate, él dice, pero ¿cómo no me va a importar el desarrollo de las comisiones en la Asamblea? Esto aquí. La yugular expuesta. Este gesto lo hacía el presidente Barack Obama durante sus debates. Porque, y eso que esa administración Obama invirtió en ambos mucho dinero en la proyección de ellos dos. Cometieron un error al principio con Michelle Obama, pero eso es harina otro costal que podemos ver en otra clase. Sin embargo, esto, cuando alguien te esté hablando y en el medio de una diatriba, de un desencuentro, de un argumento, una discusión acalorada, alguien tenga este movimiento y tenga esta exposición de yugular, fíjate, bájale, porque hay vulnerabilidad expuesta allí. Este es el gesto que hacen las gacelas cuando ya las cazó el tigre y ellas no están dispuestas a pelear más. Este gesto también es dentro de la seducción, cuando tú estás en una cita, el romanzo, el fantasmeo y la cosa, y de repente, ¡clacs! El pai deja caer el cuello, de ahí la tienes aquí, la tienes aquí. No desaprovecha la oportunidad. Esto se usa también en la seducción, dentro de las conversaciones y las negociaciones. Si ya viste que el buey te hizo así, man, presenta la propuesta de una, suelta los números, ya lo tienes a medio cocinar. Entonces, por eso es que le puse a esta clase por nombre, cuando tu novia o tu pareja cree que tú eres infiel y tú le dices que no y ella no te cree. Mi amor, no. ¡Tax! Suelta la yugular, expónselo. Lo importante es saber leer. Por eso enseño esto, para que entre todos nos comuniquemos mejor. Sigamos viendo esto. Y quiero que prestes atención al tono y velocidad de la voz del señor José Raúl Mulino. Obsérvale las manos, la apertura de las manos. Eso es otro detalle. Cómo él va moviendo sus manos ilustrativas, al igual que las de Icar Reyes. Eso es que ahí yo veo total ecualización entre gesto y palabra. Total. Entonces, no sé, yo no entiendo nada de política, pero yo estoy ahí viendo un hombre detrás de un podio que me está hablando con su verdad, con la verdad. Yo lo hubiera dejado ahí. Seguimos. Todas las comisiones donde RM tiene mayoría, se va a imponer la mayoría matemática, es clarito. Donde no la tiene, pues no la tiene. En mi clase anterior hablé del diputado Jairo Bolota, cuando él tiene esta cero distancia entre los hombros y el cuello o las orejas. Esto es el tortugueo. Esto es no solamente una zona de protección, o sea, ese movimiento lo que hace es proteger esta zona vital donde está la yugular, el cuello. Y lo que también noto allí es que el movimiento es bilateral. El movimiento que está haciendo el presidente es bilateral, no está subiendo un hombro. Son los dos. Y allá hay una congruencia total entre los dos hombros. Bueno, en donde hay mayoría, y si la mayoría gana, ¿yo qué puedo hacer? Me estoy protegiendo. Ahí no tengo mayor poder. Es lo que estoy viendo. Y yo sé que el señor José Raúl Mulino no necesita ni siquiera que yo lo defienda. Y le vale cebo también. Pero es lo que estoy viendo. Gracias, Mario. Icar Reyes de Arca Media. Y aquí es donde viene la parte medular. O sea, es que son... ¿Tú escuchaste eso? Bien. Yo he compartido ya en varias ocasiones dentro del otro salón más chiquito, que es en Instagram, que
Una persona que sabe que tiene poder real no grita, no se altera, no habla rápido. Ejemplos de esos, por ejemplo, tenemos a El Padrino, en la película El Padrino, interpretada por Marlon Brando. El hombre siempre hablaba sereno. Tenemos a Mahatma Gandhi, grandes oradores, por ejemplo, Martin Luther King, que él utilizaba la tesitura esa, su voz, para subir y bajar e inspirar. Tú no veías a Martin Luther King en un diálogo gritando, un Malcolm X, y así grandes personas que hemos tenido a lo largo de la historia. Y es aquí donde yo quisiera compartirles a ustedes algo que me dijo mi papá, mi primer coach. Resulta y acontece que en una ocasión yo tuve un enfrentamiento con alguien y le di sus 4 vainazos de frente y fui bastante grosera. Lo primero que yo hice cuando llegué a la casa fue esperar a mi papá y contarle lo que había sucedido. Mi papá no me dijo nada. Yo supuse que él lo iba a hablar con mi mamá y luego vendría el castigo. Pues pasaron los días y no pasaba nada. Hasta que llegó mi papá y me dijo, hey, ven acá que te tengo un bochinche. La trampa. Oye, te felicito, me dijo, te felicito por lo que le dijiste y tienes toda mi autorización para volver a decirlo cuantas veces sea necesario, no solamente a él, sino a 30,000 como él, porque tú no te puedes dejar, en principio. Y en segundo, hay cosas que se tienen que hablar rápido. De vuelta, el poder. Tú no puedes esperar hasta mañana. Tú no puedes esperar hasta después para decirle nada. Tienes que decir las cosas al calor de la situación. Así que tienes mi autorización para volver a hacerlo. Lo reprochable es cómo lo dijiste. Te alteraste. Me dijiste que le dijiste sus 4 vainazos y gritá y alterada. No. Yo no soy responsable por tus acciones. Lo que sí te puedo decir es que cuando tú descubras cómo se siente mandar a alguien al carajo y hacerlo sin perder tu compostura, ahí tú vas a ser adicta a esa sensación de control, autoridad y poder. Esa conversación no la voy a olvidar jamás. Porque mi papá empezó diciéndome a mí, ¿cuándo es que yo les he gritado a ustedes o a tu mamá cuando yo estoy bravo? Y eso era verdad. Mis hermanas no me dejarán mentir. Mi papá no gritaba, muy por el contrario. Cuando él, entre más disgustado estaba, más calmado hablaba. Cosa que yo le admiraba a él era esa capacidad de autodominio. Y en ese autodominio hay poder y control. Y con eso los quiero dejar acá con un video que me pareció magistral para esta clase. Esto es Decoding You, a ciencia cierta. If you're uncomfortable. Mr. Wayne, if you don't want to tell me exactly what you're doing, when I'm asked, I don't have to lie. But don't think of me as an idiot. Fair enough. This moment is a perfect example of benign violation theory. A violation happens when someone breaks a social rule. He does that here. But don't think of me as an idiot. The rule? Don't question your boss, especially about secretive, suspicious behavior. He calls Bruce Wayne out, indirectly, but clearly. And yet it lands beautifully. Fair enough. Why? Because he makes it benign. He says it gently, calmly, with warmth. He doesn't accuse, nope. He doesn't shame, nope. He even smiles a little bit. That's the difference. He challenges with care. The most charismatic people know how to do this. They break the rules without breaking the relationship.